Hace años me dedico a fabricar estos atriles. Me gusta, he hecho diversos diseños, pero esta vez quise fabricar uno de plástico, de acrílico, hacerlo con recursos disponibles a la mano, porque me decían los levitas, es que necesitamos un atril y para la música. Dije, bueno, pues en vez de comprarles uno a ellos, mejor hago uno para mí, para dar la palabra, y aquel se lo dejamos a ellos. Y sabe algo, independientemente de cuál sea, siempre ha sido un placer, ha sido un gozo pedirle a Dios para que Él nos provea las cosas a nosotros a través de su lugar de provisión. Como Dios nos ha provisto todo lo necesario para su obra. Gracias a Dios, no hemos tenido necesidad de pedir, porque Dios es nuestro proveedor. Mucha gente discute, mucha gente pelea, mucha gente argumenta acerca del nombre de Dios, que si se llama Jehová, que si se llama Yahweh, que si se llama Yahvé, que si se llama, etc. Pero quiero decirles algo hoy. ¿Cuál es tu necesidad? Según tu necesidad es su nombre. Si tú necesitas algo, Él es tu proveedor, El Jireh. Si tú necesitas que alguien te abandere, Él es tu estandarte, Él es Sidkenu. Así que, amados hermanos que nos ven hoy, queremos continuar con este tema que es de suma importancia, como dijo el hermano Leo. Tenemos que seguir con este tema porque es de suma importancia. Cuando se habla de ciertos temas, como lo he mencionado en otras ocasiones, no es solamente, como dijo por ahí alguien, que hay quienes presumen de su conocimiento. No se trata de presumir conocimiento, se trata de que tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la sana doctrina, lo que dice el Señor para su pueblo. Él lo dijo claramente: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y hemos visto a través de los años cómo es que falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles han hecho y deshecho con la palabra de Dios conforme a su conveniencia. Es necesario enseñar la sana doctrina. Si hubiera más hombres, si hubiera más mujeres que enseñaran la sana doctrina, el pueblo de Dios no estaría como está actualmente. La semana pasada sucedió un inconveniente. Se nos fue la señal. Hemos tenido ciertos problemas aquí con la señal del internet. Pero estamos viendo ya opciones, estamos viendo algunas situaciones, cómo suplir las situaciones, cómo corregir esta situación. La semana pasada tuvimos que transmitir 2 veces, es decir, se cortó la señal, se tuvo que volver a reconectar, pero después, ya saben, la tecnología, pues se volvieron a unir los dos videos y quedó uno solo. Sin embargo, hubo cosas que ya no salieron ahí porque no nos habíamos dado cuenta de ese problema. Sin embargo, hoy daré un pequeño repaso, aunque creo que no es tan importante repasar esto, porque parte de lo que nosotros, de lo que se perdió durante la falta de señal,
hoy lo volveremos a tratar. Estuvimos hablando acerca de lo que sucede cuando una persona muere físicamente hablando, cuando Dios retira el hálito de vida de una persona. ¿Qué es lo que sucede en los siguientes segundos o minutos? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que las personas que mueren, cuando están dentro de la voluntad de Dios, lo que nosotros llamamos morir en Cristo, escucha, morir en Cristo, salvos, dice la Escritura que se van directo al cielo. Pero también nos enseña que aquellas personas que rechazaron la salvación de Dios se van directamente al infierno. Mucha gente cuestiona esto, mucha gente dice que no, que como lo mencioné la vez anterior, que quien ha ido allá al cielo y ha regresado, que quien ha ido al infierno y ha regresado. Y sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que así es. Hay un lugar de tormento, así como hay un lugar de reposo. Como punto número 1 vimos el caso de Esteban cuando fue muerto. Dice que el Señor, sentado en su trono, con sus brazos abiertos, estaba dispuesto a recibirlo. También nos enseña otro caso de los 2 ladrones, cuando uno de ellos le dijo al Señor arrepentido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, el amado Maestro, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo vimos en Hechos 7, del verso 54 al verso 60. Y en Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos enseña que uno de los sellos que fueron abiertos, había almas allí en la presencia de Dios, clamando para que Dios cobrara. Dice, venganza, ¿cuándo vengarás nuestra sangre de los que habitan allí en la tierra? Eran almas que estaban en la presencia de Dios. Les dije que después de la muerte ya no hay ninguna oportunidad para las almas. La religión babilónica ha inventado una serie de artimañas. El diablo ha inventado una serie de rituales que no son de la Escritura. Y uno de ellos es el que conocemos como el purgatorio, en donde la gente puede pagar con dinero para que un sacerdote, un cura pagano, saque a su muerto, a su muerta, de ese purgatorio y pueda llevarlo al cielo. Los hombres han inventado una serie de rituales, una serie de fórmulas, una serie de sacrificios, una serie de indulgencias y de oraciones para poder, según ellos, sacar el alma o un alma del infierno. Por eso inventaron ese cuento del purgatorio, que para los paganos, para los incrédulos, para los católicos, es un lugar intermedio entre la tierra o el infierno, entre la tierra o el cielo. Como segundo punto, surge una pregunta. ¿Es verdad que los demonios están en el infierno torturando las almas de los condenados? La tradición popular dice de muchas formas. Hay quienes dicen, mira, ese va como alma que lleva el diablo. Oye, si no te portas bien, el diablo vendrá y te llevará al infierno. Oye, el diablo te está esperando en el infierno.
si tú no te arrepientes. Pero quiero decirte algo. Ninguno de estos argumentos, ninguna de estas teorías tiene fundamento bíblico. Y te diré por qué. Hace unos días estaba platicando con el hermano Leo acerca de la enseñanza donde la anterior, cuando hablamos acerca de que el amado maestro usó el valle de Hinnom como ejemplo, como figura, como tipo, para referirse a un lugar de tormento allá en la eternidad. ¿Recuerdan lo que les dije? Para poder comprender una enseñanza, primero tenemos que ver la anterior, y la anterior, y la anterior. Para aquellos que tienen sed de conocimiento, sed de la verdad, de la palabra de Dios, quiero decirles que así como el amado maestro usó esta figura del valle de Hinnom, un lugar donde donde se quemaba la basura de las ciudades, que estaba fuera de los muros de Jerusalén, un lugar donde en la antigüedad se usaba para hacer sacrificios humanos, pero que el rey Josías profanó y lo llenó de huesos de muertos. Fue un lugar en donde en la antigüedad los reyes de la tierra, naciones paganas y aún reyes de Israel sacrificaban, dice, pasaban por fuego a sus hijos, los ofrecían a los demonios. Este lugar era un lugar que se convirtió con el tiempo en basurero, en donde siempre estaba prendido un fuego, de día y de noche, en donde siempre habría gusanos, porque en ese lugar se quemaban cadáveres de animales, cadáveres de personas. Siempre había gusanos. Amén. Por eso es que el amado dijo que el infierno es un lugar en donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Pero le dije al hermano Leo, imagínate nada más si el infierno es un lugar espiritual. No me pregunten, hay cosas que nadie sabe y Dios no se las muestra a nadie, porque son secretos que solo le pertenecen a Él. Pero lo que Él nos revela a través de su palabra, dice que es un lugar ardiente, es un lugar que arde con fuego y azufre. Le dije, y no necesariamente los gusanos, el fuego y el azufre son literales. ¿Recuerdan cuando aquella figura, cuando el ángel del Señor fue a Sodoma y dice que hizo llover fuego y azufre? Son tipos y figuras. Escucha. Son tipos y figuras con las cuales el amado maestro expresaba que el infierno, que el lago de fuego era un lugar de tormento eterno. Un lugar donde las almas se queman, así como dice la Escritura, que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, tampoco en el infierno hay carne y sangre. No me preguntes cómo es eso. Cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice que los que han de quedar, los que habremos quedado, seremos levantados y en el aire seremos transformados. Esto corruptible se convertirá en algo corruptible. No puedes esperar que haya gusanos literales. No puedes esperar que haya azufre literal. No puedes esperar que haya un fuego así como lo que conocemos. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, todo es espiritual. Pero es verdad. Amén. Es verdad. Por eso es importante que estemos conscientes de lo que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo. No puede haber demonios en el infierno, te diré por qué.
La palabra de Dios nos enseña. Allí, en el libro de Apocalipsis 19:20, que cuando vinieron los juicios de Dios, la bestia y el falso profeta, y aquí viene una figura. Yo no sé si tú que lees la Escritura hayas notado a un detalle muy importante, muy curioso, muy interesante. Nosotros hemos conocido que Dios es Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Jesús, el amado Maestro, vino a este mundo, hubo una Trinidad. El Padre, que se manifestaba hablándole a su Hijo. El Hijo, que vino a dar su vida por nosotros. Pero antes de todo eso, hubo un profeta llamado Juan, que vino a profetizar, que vino a preparar el camino del Señor. Quiero decirte algo. En aquellos tiempos, la palabra del Señor nos enseña que de igual manera el diablo preparará una trinidad. El falso profeta, la bestia y el diablo. La palabra de Dios nos enseña que cuando vino ese juicio, la bestia y el falso profeta fueron lanzados. Dice, fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:10 nos enseña que el diablo fue echado, fue lanzado al lago de fuego, en donde estaban la bestia y el falso profeta. La palabra del Señor nos enseña que cuando Satanás fue echado del cielo, él descendió con gran furia, sabiendo que le quedaba poco tiempo, que le queda poco tiempo. Pretender la religión o las religiones paganas, y aún pretender muchos que se dicen hijos de Dios, muchos ministros que hoy en día enseñan que el diablo está en el infierno torturando, que hay demonios en el infierno torturando, que el diablo tiene poder en el infierno, que el diablo tiene poder para echarte al infierno. Es una total aberración de la palabra de Dios, y te diré por qué. Porque cuando nosotros decimos o afirmamos eso, lo que estamos afirmando es que Satanás tiene poder sobre las almas de Dios. Que Satanás tiene poder sobre la creación de Dios para dar o quitar la vida o la salvación. Y eso no puede ser. Porque la palabra del Señor nos enseña, y es algo que el Señor dejó bien claro. Allá en Mateo 10:28, el Maestro les dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Y después ya nada más pueden hacer. Fíjese bien. Yo recuerdo el testimonio del hermano Gille Ávila, cuando tuvo la visión de cómo su yerno, que fue su yerno, asesinó a su hija, a la hija del hermano Ávila. Él le dijo a Dios, Señor, ¿por qué tanta hazaña? Quiero decirte algo. En aquellos tiempos, mucha gente hoy día habla mucho y se expresa mal del hermano Gille Ávila, pero ellos no saben lo que ese hombre tuvo que pasar por causa del evangelio. El hermano
tuvo que pasar el asesinato de su hija a manos de su yerno. Y él le preguntaba a Dios por qué tanta hazaña, porque cuando él fue a su casa de su hija y vio la crueldad, vio el sadismo con el cual fue asesinada su hija, se dice que las paredes de toda la casa del departamento donde vivían estaban tintas en sangre. Y el hermano le dijo al Señor: Señor, yo quiero saber, quiero que tú me digas, Señor, por qué tanta hazaña para asesinar a mi hija. Y Dios le dio la visión de cómo su yerno, cuando estaba matando a su hija, dice que él pudo ver a Satanás en ese hombre acuchillando una y otra vez a su hija. Dice, pero lo más asombroso, el hermano supo, y le dijo, el Espíritu Santo le dijo al hermano: cuando él estaba matando a tu hija, él no la veía a ella. Era Satanás que te estaba matando a ti. Hay veces, en alguna ocasión, cuando Dios nos preguntó si daríamos la vida por él. Si Dios te preguntara hoy a ti, ¿darías tu vida por él? ¿Qué le dirías? El hermano Gigi Ávila tuvo que ir a la cárcel tiempo después y perdonar al asesino de su hija, porque él comprendió que su lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades de las tinieblas. El maestro, cuando enseñó acerca de esto y le enseñó a los discípulos lo que podía ser el precio por servirlo, lo que podría costarnos llamarnos cristianos, lo que podría costarnos el precio que tendríamos que pagar por ser hijos de Dios. Hoy ya muy pocos quieren pagar el precio. Hoy se habla de riqueza, de prosperidad, de comodidad, pero no se habla de pagar el precio. No se enseña en las congregaciones lo que es el sacrificio, lo que es llevar la cruz del Señor. Y el amado Maestro le dijo a sus discípulos: ustedes no teman, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después ya nada más pueden hacer. ¿Sabías que Satanás no puede tener más poder sobre ti que el que tú le concedas o que el que Dios le permita hacer o le mande hacer? No teman, dijo, a los que matan el cuerpo y después ya nada más pueden hacer. Eso lo leemos en Lucas 12, del 4 al 5. Y Dios te dice: ¿estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Después vemos que no hay ninguna evidencia bíblica que respalde la teoría sobre demonios que estén llevando almas al infierno. No hay ninguna evidencia en la Escritura que respalde esas teorías, tan mucho menos que haya demonios torturando las almas en el infierno, porque los mismos demonios tienen terror, tienen miedo de ir al infierno. Porque la Escritura nos enseña que el lago de fuego, que el infierno fue hecho y fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Lucas 8,
del 26 al 33, nos habla de la historia del endemoniado gadareno. Y si tú ves los evangelios, lo que llamamos paralelos o sinópticos, y ves la historia, nos enseña que eran 2 endemoniados. 2 endemoniados. Lucas nos habla de uno solo. Pero la escritura nos habla de que eran 2 endemoniados gadarenos. Y estos hombres, dice, cuando vieron al Señor amado, cuando vieron que Jesús llegó allí, le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios tienen miedo, hermanos, de ir a parar con sus huesitos al infierno, pero ellos no tienen huesitos. Es una expresión que tenemos aquí en México cuando decimos: oye, fui a parar con mis huesitos a la cárcel, oye, fui a parar con mis huesitos al suelo. Bueno, los demonios no tienen huesitos, son espíritus. Pero esos demonios, cuando el amado les preguntó, les dijo: cállate, dime tu nombre. Legión, porque somos muchos. Legión, porque somos muchos. Y el amado les ordenaba que salieran. Y ellos le dijeron: no nos mandes al abismo, no nos mandes al infierno. No nos mandes allá. Había un hato, un grupo de cerdos. Y los demonios le dijeron: permítenos ir a ellos, pero no nos mandes al infierno. Jesús les dio permiso, y cuando los cerdos fueron poseídos por esos espíritus, huyeron aterrorizados y se lanzaron al acantilado. Imagínense nada más que ni los puercos soportaban esos demonios. Pensando en eso, imagínense nada más a una persona endemoniada. Yo he tenido la ocasión de conocer personas endemoniadas, de orar por ellos. Y créame, es una cosa terrible. Hoy, muchos payasos del altar que se autonombran pastores han hecho un espectáculo con eso. Pagan personas para que se finjan estar endemoniadas y según ellos hacen liberaciones. No saben ni lo que están haciendo, y si lo saben, solamente han convertido el evangelio en un espectáculo aberrante. Yo creo que el día que les toque uno de veras, Sí. no van a saber ni qué hacer. Imagínense nada más que había unos, allá en el libro de los Hechos, unos 7 hijos de un tal Esceva, que cuando vieron que Pablo predicaba, que Pablo imponía manos, que Pablo oraba por la gente y la gente recibía el Espíritu Santo y los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, dice que un día vieron a un hombre endemoniado y le dijeron: sal en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Hay mucho payaso hoy en el altar que le dicen al diablo: sal en el nombre de Jesús, ese del que habla la Biblia. Y esos hombres eran 7 hombres. Sal en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y ese hombre saltó sobre esos hombres, dice, y acabó con ellos. Los 7 hombres salieron corriendo desnudos, heridos y graves. Mucha gente no sabe, no tiene ni la menor idea de con lo que está jugando. La única autoridad, el único poder que tienen los demonios sobre nosotros, como les dije hace un momento, es lo que Dios les manda, o lo que Dios les permite, o lo que tú les permites. Tú nunca podrás darle lugar al diablo.
en tu vida, en mayor o en menor medida, sin afectar a los que te rodean. Por eso se habla mucho de cuando Pablo dice no apaguen al espíritu, no den lugar al diablo, no den lugar ¿qué? Al diablo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el mismo diablo está sujeto a la voluntad de Dios. Si ustedes leen la historia de Job, capítulo 1, capítulo 2, ustedes se darán cuenta que cuando Satanás se presentó ante la presencia de Dios, dice que todos los hijos de Dios se presentaron, entre los cuales iba Satanás. El amado, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro perfecto como él, fiel, perfecto, en todos sus caminos. Quítale lo que tiene y verás si te sigue adorando. Adelante. Solo no lo toques a él. Después de una serie de eventos en los cuales Satanás le fue quitando todo con el permiso de Dios. ¿Escucha? Porque fue con el permiso de Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Al final quedó Job. Y Satanás, todavía pretendiendo tentar a Dios, le dijo, piel por piel. El hombre dará todo por su piel. Es decir, déjame tocarlo y verás si no él, con tal de salvar su vida, blasfema contra ti. Y el Señor le dijo, adelante. Adelante. Todos conocemos la historia. Cómo es que Job, un hombre de fe, un hombre lleno de paciencia, esperó pacientemente la respuesta de Dios, pero jamás dudó y jamás cuestionó. Al final, Dios, en su infinita misericordia y en su infinita soberanía, restauró a Job, lo sanó y lo hizo el doble de rico que era antes, y le dio unos hijos más hermosos que los que tenía antes. ¿Por qué? Porque Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. En Lucas capítulo 22, del 31 al 32, en una ocasión, el maestro le dijo a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido a mi Padre para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado mucho para que esto no suceda. Si sabes que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios cuando quiere hacer algo. Y aunque Satanás es un desobediente, aunque Satanás es un rebelde, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Porque Dios usa al mismo diablo para castigar aún a su mismo pueblo. El amado le dijo, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, los ha pedido a mi Padre. Pero yo he rogado mucho para que esto no suceda. Pero cuando tú vuelvas, dices, pastorea a mis hijos. Segunda a los Corintios 12, del 7 al 9, es otro ejemplo claro de la gran soberanía y autoridad de Dios sobre su creación. Pablo dijo,
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado, ¿qué? Un aguijón. Me fue dado un aguijón en mi carne, del cual yo he rogado 3 veces que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay muchos que hoy día, muchos hijos, muchas hijas de Dios que están en tribulación. Hay muchos hijos e hijas de Dios que están en angustia, que están en problemas, que tienen enfermedades, que están sufriendo persecuciones. Y muchos de ellos piensan que Dios ya los abandonó, que Dios ya los entregó en manos de Satanás. Pero yo quiero decirte algo hoy, hermano. Parte de la prueba que Dios nos da, parte del proceso al cual Dios nos somete cuando nos llama, es a un proceso en donde nos mete al fuego para depurarnos. Pablo no fue la excepción. Pablo fue un hombre que tuvo una revelación tremenda de Dios. Por si tú no lo sabes, a Pablo jamás le hablaron de Cristo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Dice la Escritura que Pablo recibió todo lo que él nos transmitió a nosotros. Fíjate bien, todo lo que Pablo transmitió fue revelación directa de Dios. A él no se la contaron los discípulos, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Mateo. Todos ellos anduvieron con el Maestro. De su propia boca conocieron la palabra. Lucas, el doctor, él indagó, él averiguó de boca de los que anduvieron con el Señor. Pero Pablo no. Pablo recibió revelación directa del amado. A él nadie le enseñó. Después, la Escritura nos enseña. Hablando Pablo dice, conozco a un hombre. Si en la carne, no lo sé. Si en el Espíritu, no lo sé. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Fue arrebatado. Dice, donde vio y oyó cosas inefables que no le eran dadas a ese hombre. Platicarlas, expresarlas, contarlas. Sobra decir quién era ese hombre. Él era Pablo. Por eso es que después dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Sabías que habemos muchos? ¿Sabías que hay muchos hijos, muchas hijas de Dios, que les hace falta un aguijón para bajarles un poquito del altar donde se han levantado? ¿Sabías que a veces es necesario que tengamos un aguijón en la carne para que siempre recordemos, para que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios? Y esto no tiene nada que ver con masoquismo. No tiene nada que ver con autocompadecernos, con autoinfligirnos tortura, decir es que yo si estoy enfermito, si estoy pobrecito, si me va mal, ay, es que Dios me quiere mucho. No, hermanos. Hay que saber discernir, hay que preguntarle a Dios, hay que pedirle revelación, hay que pedirle dirección, inspiración, hay que pedirle visión a Dios
de lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Hay muchos en el pueblo de Dios que hoy día necesitan aguijones en la carne. Porque hay muchos que andan enaltecidos, hay muchos que andan ensoberbecidos. Y quiero decirte algo, hermano. No te preocupes, no te desesperes, no te angusties, no te lamentes cuando Dios te está pasando por el fuego. Lamentate cuando no pase nada en tu vida, porque eso significará que no le interesas a Dios. Es triste y doloroso decirlo, pero así es. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos del 18 al 22. Y lo leeremos porque creo que esto es importante, muy importante. Segunda de Crónicas 18, del 18 al 22 dice así. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, este era un rey que siempre estaba buscando profetas que le profetizaran bien. Como hoy día muchos ministros por ahí andan buscando profetas que profetizan paz en tiempo de guerra. Entonces él dijo, oigan pues palabra de Jehová. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió el espíritu. ¿Quién salió? ¿Un qué? Un espíritu que se puso delante del Señor y le dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y el espíritu dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Vemos un caso más, como hay muchos en la Escritura, en donde Dios envía, donde Dios permite que Satanás, que sus espíritus inmundos hagan algo. No puede ser de otra manera. Los demonios actúan y se mueven aquí en la tierra con la humanidad. Los demonios no tienen poder ni para echar ni llevar almas al infierno, mucho menos para estarlas torturando allí. Juan 8 del 39 al 44 nos enseña que así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Satanás está actuando en la esfera de lo material aquí, a través de sus propios hijos. Dice Pedro, primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? El diablo anda como león rugiente, hermanos, buscando a quién devorar. Muchos cristianitos, muchas cristianitas que les gusta jugar con el pecado, o que nos gusta a veces jugar con el pecado, deberíamos entender que hay cosas con las que no se pueden jugar. Tú no puedes estar jugando con fuego y esperar nunca quemarte. El problema con los hijos de Dios es que nos gusta jugar con fuego y tarde o temprano nos quemaremos o nos quemamos. Segunda a los Corintios, capítulo 12,
del 13 al 15, nos habla acerca de la obra del diablo. Segunda a los Corintios 12, del 13 al 15, dice de la siguiente manera: gloria a Dios. Amén. Aleluya. Creo que me equivoqué de pasaje. A ver, hermano Leo, busca el pasaje donde habla del ángel de luz, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Permítanos unos momentos, hermanos. Entre tantos pasajes se nos revuelve. Bueno, a mí se me revuelve. ¿Sabían ustedes que Satanás se disfraza como ángel de luz? Gloria a Dios. Permítame un momento. Segunda a los Corintios, capítulo 11, 14. Dice así. Hablando Pablo acerca de lo que hoy es muy común ver. Dice así: ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque lo celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los he demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos? Por cuanto les he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá que esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los demonios actúan, los demonios se mueven aquí, en la tierra. El diablo descendió con gran furia, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Todo es espiritual, hermanos. En alguna ocasión, platicando acerca de ciertas cosas que suceden en algunas personas, alguien, y creo que es una pregunta que muchos se han hecho,
acerca de, por ejemplo, de los homosexuales. Escucha lo que te diré. Mucha gente se pregunta, ¿un homosexual, una lesbiana, nace o se hace? Conozco pastores, escucha, conozco pastores homosexuales. Conozco pastores homosexuales. ¿Sí? Así como lo escuchas. Hoy vemos que la sodomía, como la describe la Escritura, es una costumbre que se practica mucho en los altares. Altares supuestamente evangélicos, supuestamente cristianos. Hay pastores que son ladrones, pastores que son mentirosos, pero hoy quiero enfocar un poquito el tema acerca de la sodomía, porque es una pregunta que mucha gente se ha hecho y se hace hoy día. ¿Un homosexual nace o se hace? Bien, creo que las dos respuestas son correctas. Hay homosexuales que nacen, pero también hay homosexuales que se hacen. Pastores homosexuales sodomitas que conozco, antes de conocer al Señor, siendo personas normales, hasta que llegan a un punto en donde son violados. Escucha lo que te diré, son violados. Pastores que les gusta la pornografía, son adictos a todo eso, a la pornografía. No solamente entre hombre y mujer, sino entre hombres y entre mujeres. También hay mujeres adictas a la pornografía, lesbianas. Y hablo de gente que ministra. Bien, creo que vamos por buen camino. Muchos de esos hombres o mujeres son poseídos por demonios por causa de sus prácticas, por causa de sus pecados o por causa de eventos que les sucedieron en algún momento de sus vidas. ¿Sí me explico? Conozco mujeres, por ejemplo, que han sido violadas, lo que se llama tumultuariamente, es decir, entre varios hombres. Sé que esto que te estoy diciendo suena feo y quizá te estén retumbando los oídos, pero mi intención es enseñarte conforme a la palabra de Dios. Conozco mujeres que han sido abusadas sexualmente, violadas, que después de la violación se vuelven adictas al sexo. ¿Por qué? Porque les gusta. Porque algo pasó durante ese evento en donde Satanás entró en la persona agredida, en la víctima, vamos. ¿Sí me explico? Creo que me estoy explicando y espero que me estén entendiendo. Tal vez tú dices, bueno, ¿qué culpa tuvo la víctima? Hay muchas cosas que suceden que no deberían suceder y hay muchas cosas que no suceden que deberían suceder. Cuando Dios permite este tipo de cosas, es porque está dentro de sus propósitos. O quizá, ¿por qué no decirlo? Esa persona que ahora tú ves como víctima ha sido alcanzada por pecado, por el pecado en su vida. Pero la otra parte, cuando se habla de que hay homosexuales, hay sodomitas que nacen, recordando aquella ocasión, cuando María concibió del Espíritu Santo, escucha lo que te diré. Y dice que fue a visitar a su prima Elizabeth, la cual tenía 6 meses de gestación. ¿Escucha? 6 meses de gestación. ¿Sabes quién
nació de ese embarazo, ¿verdad? De la prima de María, Elizabeth. Juan, ¿no? Juan el Bautista. Por si tú no lo sabes, Juan el Bautista y el amado Jesús eran primos de sangre, porque María y Elizabeth eran primas de sangre. Y dice que cuando María saludó a Elizabeth, su criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabías que Satanás siempre está tratando de imitar lo que Dios hace? ¿Sabías que Satanás puede poseer a un bebé aún desde el vientre de su madre si Dios se lo permite? Sí. Muchas de las cosas que vemos cuando nacen bebés deformes, cuando nacen bebés con malformaciones, cuando nacen bebés con situaciones de este tipo, son cosas que desgraciadamente y porque nosotros lo desconocemos, Dios lo permite. Dios permite a veces que el diablo toque a esos bebés. Por eso es tan importante, escúchame, que tú ores por tus hijos, que no haya un solo día en tu vida que no ores por tus hijos, que no ores por tu descendencia, por tus nietos, por tus bisnietos si los tienes. Hay lo que nosotros conocemos maldiciones generacionales. Por eso el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a los millares que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabías que Dios permite ese tipo de maldiciones? Sí, es bíblico. Es bíblico. Cuando maldijo Dios, no maldijo a este hombre, sino a sus hijos en el Antiguo Testamento. No recuerdo la historia. Por lo que hicieron, algo hizo él. ¿Los hijos de Noé? Creo que sí. ¿Los hijos de Noé? Ajá, no lo maldijo él, sino yo maldijo. Sí, Sem, Cam y Jafet. Ajá. Entonces, ¿qué culpa tenían ellos? El que pecó fue... Dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y por las costumbres de la antigüedad, escucha, por las costumbres de la antigüedad, lo que da a entender es que su hijo le hizo algo a su padre mientras estaba ebrio, Noé. Pero cuando Noé despertó, dice, y supo lo que le hizo su hijo, así dice, y supo lo que le hizo su hijo, no maldijo a Cam, maldijo al hijo de Cam, Canaán. Canaán era el hijo de Cam. Y si uno observa la historia, dice, bueno, pues si el que le hizo el mal a Noé fue su hijo, no su nieto. Pero Noé maldijo al nieto, no al hijo. Algún día explicaremos por qué. Pero lo cierto es que Canaán, de Canaán desciende toda esa simiente de maldad de la tierra de Canaán. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Tú tienes que orar por tus hijos, porque Satanás anda como león rugiente buscando devorarlos. Tienes que orar por tus nietos, tienes que orar por tu simiente, porque los demonios se mueven aquí, en la tierra. Ellos no están en el infierno. Quítate esa idea ya. Y si un día escuchas a tu pastor que dice, es que los diablos torturan en el infierno, hermano, ¿dónde dice eso? Los demonios se mueven en la esfera de lo terrenal. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Esos ministros ladrones, esos ministros adúlteros, fornicarios, perversos, homosexuales, lo que tienen son demonios. Demonios que los poseen. Y aunque tú puedas decir, hermano, pero la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero Dios permite. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque así le conviene a su obra.
Son cosas que quizá jamás entiendas tú. Hay gente ministrando que tiene problemas, que tiene pecados ocultos, que tiene pecados escondidos y que Dios le ha estado hablando y hablando y hablando. Es como Judas. Judas por mucho tiempo anduvo con el maestro. Y cuando el maestro envió de 2 en 2, dice, envió de 2 en 2. Judas iba entre ellos. Y cuando esos regresaron y le dijeron, maestro, venían contentos, maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas venía entre ellos. Pero hay algo importante. Dice que Judas, siendo el tesorero del grupo, robaba de la bolsa. Robaba de la bolsa y sin embargo Dios lo usaba. La misma autoridad que el Señor le dio a los demás, esa misma autoridad el Señor se la dio a Judas. Lo mismo que hacían los demás, Judas también lo hacía. Él oraba por los enfermos, él levantaba inválidos, levantaba muertos también. Pero él era un ladrón. Y si te has preguntado por qué Dios usa a muchos sinvergüenzas en el altar, pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. Hasta ese entonces, Judas escuchaba la voz, los susurros del diablo en su oído. Prestaba sus oídos como muchos hoy en día le prestan sus oídos al diablo. Muchos ministros, muchos cristianitas son como Adán y Eva en el paraíso. Tienen su serpiente susurrándoles en el oído. Y ellos convenientemente se dejan seducir. ¿Sí? ¿Del por qué Dios usa a esa gente todavía? Ese es un gran misterio para muchos. Para los que Dios nos ha hecho entender del por qué, es porque Dios así lo permite, porque así conviene a su obra, porque Dios permite a veces que Satanás tome a sus propios hijos de Dios por causa del pecado. Porque Dios usa a Satanás para castigar a su pueblo. Mire lo que pasó allí. Como el rey Acab dice, Dios envió un espíritu de falso profeta. Hoy hay muchos falsos profetas que andan profetizando cosas a los ministros, que andan profetizando cosas al pueblo de Dios, diciendo paz y seguridad cuando es tiempo de guerra. Amén. Es tremendo. Pero Satanás se viste como ángel de luz. Creo que haremos una pausa. Haremos una pausa porque vienen preguntas muy importantes que hay que contestar. Y esto tiene que ver acerca de quiénes irán, quiénes son específicamente los que irán a ese lugar. Hay una pregunta que planteo aquí acerca de cómo serán los juicios de Dios cuando Él eche al fuego eterno las almas. Es algo terrible, sí lo es. Y pienso que es algo que muy importante, que merece un poquito más de tiempo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos.
Y quiero invitarte a algo importante en esta tarde, en esta noche ya. Tienes una imaginación espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes han imaginado cómo sería el cielo. Tenemos la palabra profética ahí en la Escritura que nos da una pequeña, una muy efímera visión de lo que es el cielo. Pero ahora quiero que te imagines un lugar de tormento, donde las almas están sufriendo de día y de noche, aunque allí no hay ni día ni hay noche. Señor Jesús. Lo que planteo en esta hora es, ¿a dónde quieres ir tú? Si en verdad has creído la palabra de Dios, si en verdad le has creído a Dios, no puedes pasar por alto esta enseñanza. No quieras ni pretendas escudarte o esconderte detrás de la Escritura, o pretender argumentar que por la gracia de Dios eres salvo y siempre salvo. La Escritura nos enseña que hay paga para nuestros hechos y nuestros actos aquí en la tierra. Solo una fracción de segundo, escucha, solo una fracción de segundo nos separa de la vida y de la muerte. ¿Te has preguntado cuánto tiempo se necesita para que tu corazón se detenga? Solo recuerda que después de que morimos aquí, se acabó la oportunidad. Ahora que Dios te está dando la oportunidad a ti de reconsiderar tu vida, de reconsiderar tus actos, tus hechos. ¿Qué es lo que has hecho hasta hoy? Si tus caminos no han sido rectos delante de Dios, vuélvete a Él. Si tú nunca has declarado ni has tomado tu decisión de fe, si nunca te has arrepentido, si esta es la primera vez que escuchas del mensaje de salvación, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y vuélvete a Él. Vuélvete de tus malos caminos. Todavía es tiempo. Antes de que tu lámpara se apague, antes de que Dios retire su hálito de vida de ti, de tu cuerpo, antes de que se termine tu tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de librarnos de ese lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga, donde no hay reposo, donde no hay descanso, donde el tiempo no existe, porque hay una eternidad. Es eterno, ni día ni noche, no hay descanso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú nos adviertes de que hay un lugar de tormento donde no hay descanso para los pecadores. No necesitamos, Señor, ir y comprobar si es o no es. Tu palabra lo dice, tu palabra lo enseña y yo lo creo. Porque
La fe no se basa en evidencias, Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así como muchos por la fe lucharon y se ganaron, por decirlo de alguna manera, Señor, un lugarcito allá contigo. Así también, Señor, muchos se están ganando, o se ganaron, o se ganarán un lugar allá en el infierno. En ese lugar de tormento donde no hay reposo, porque será eternamente. Padre, danos la fuerza, danos la fortaleza, la enseñanza, la inspiración, el hambre, la sed, para seguir tus pasos, para seguir tu caminar, para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, para no dejarte, para no soltarnos de tu mano, Señor. Por eso siempre te ruego, no solo quiero tomarme de tu mano, Dios, sino te ruego, te suplico que tú me tomes con tu mano, porque si yo me tomo de tu mano en algún momento de mi caminar contigo, yo me soltaré, pero si tú me tomas con tu mano, tú jamás me soltarás a mí. Bendito Dios, enséñame, guíanos para seguir tus pisadas, pero no para borrarlas y plasmar las mías, sino para ir yo, Señor, contigo abriendo camino, porque tú abres camino delante de mí. Te alabo y te bendigo, Dios del cielo y de la tierra, Rey de toda creación, Señor de toda creación. Gracias, Dios. Incrusta tu palabra, séllala y dale permanencia en el espíritu humano con el poder de tu presencia, mi Señor. Como siempre, como un ritual. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom.